Muy buenos días. Qué bueno estar aquí en la casa de Dios en este día tan bendecido por el sol, y nosotros aquí estamos desde las 10:30 alabando y glorificando a Dios, sintiendo que el Señor hizo milagros en esta mañana. Así que también quiere hacer un milagro en vos que estás allí mirándonos. Gloria a Dios. Bienvenida a este punto de contacto y a la prédica de la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo allí en Hebreos 13:8 y en Hebreos 12:26. Hebreos 13:8 dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén, gracias. O sea que Él es inmutable. Nada lo puede cambiar, Él es. Amén. Él es. Y en el 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén, gracias. Tenemos entonces al Rey, nuestro Señor, que es inmutable, y tenemos un reino inconmovible. Diga: inmutable, inconmovible. Gloria a Dios. Y vamos a estar hablando, porque estamos en el tema como Jesús. Y hoy el tema dentro de como Jesús es aquel que quiere ser como Jesús, pertenece a este reino de Jesús y también habla y predica del reino de Dios. Amén. Pertenece, habla y predica del reino de Dios. Y sabemos que hay un reino que todos pueden entrar. Amén. Y cuando nosotros entramos en este reino, Él cambia totalmente nuestras vidas. Por eso Jesús decía: el reino de Dios se ha acercado a ustedes, arrepentíos y recibid y creed en el Evangelio. Amén. Amén. Entonces, cuando Él se acercó, Él vino de su reino a traer su reino acá. Amén. ¿Para qué? Para que los hombres puedan entrar en ese reino. Y su reino no es a nivel mundial, ni de país, sino su reino es espiritual. Amén. Y cuando Él reina, Él cambia totalmente las situaciones y nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. Y su reino, en el reino de Dios, hay vida, poder, autoridad y gozo. Gracias. Y el Señor hoy lo hizo aquí. Amén. ¿Qué le dio a Nao? Gozo. ¿Qué le dio a David? Alegría. ¿Qué le dio a Sandra? Sanidad. Y también alegría porque venía media tristona por el tema del Día de la Madre y todas esas cosas. Este año se me complica mucho emocionalmente. Ajá. Y le doy la gloria a Dios porque me siento bien. No. Amanecí de otra manera, contenta, alegre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, Mire lo que el Señor hace, porque aquellos que han entrado en el reino de Dios, que tienen vida, poder, autoridad y gozo. Y aquel que tiene poder tiene que sanidad, tiene bienestar, Amén. tiene paz en medio del conflicto. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno, Y sabe que este reino, tiene lugar para vos que estás ahí escuchando, Tiene lugar para todos los que quieran entrar en este reino. Y el reino de Dios nos da el valor para enfrentar todas las presiones de este mundo posmoderno que estamos viviendo, todas las presiones
de la vida, como dijo mi hermana Sandra, que a veces uno se puede sentir mal. Pero sabe que mi familia no había podido venir a comer el asado del Día de la Madre. Amén. Y ayer vinieron, me avisaron, llovía, paraba, pero el asado se hizo Amén. porque hay una chapa sobre la parrilla, Amén. se hizo el asado, comimos el asado del Día de la Madre. Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Nosotros podemos adecuarnos. Amén. Podemos disponer. Porque cuando uno quiere, puede. Gloria a Dios. Qué lindo. Entonces Él, en este reino, nos da el valor para enfrentar cada día las situaciones que tenemos que enfrentar. Amén. Que a veces nos sorprenden. Y que a veces decimos, ¿y ahora qué hago? Está fuera de mis posibilidades. Pero Él nos da el valor de hacerlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y número 1, el que quiere ser como Jesús pertenece, habla y predica del reino de Dios. Porque Jesús, cuando vino, predicó de su reino. Allí en San Juan 3:1 al 7, hubo un fariseo allí que había estado, porque ellos conocían las Escrituras, había estado observando lo que pasaba con Jesús, la multitud que él movía, las multitudes. Y sabe que él estaba buscando y vino en busca de un rey, porque allí en San Juan 3:1 al 7 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo era este principal entre los judíos, que él había visto el poder de Dios en acción, el poder de Dios desplegado, había visto cómo se movía el Señor, la actividad que tenía Jesús. Y él lo había recibido esa percepción de que este poder, esta dimensión en la cual el Señor se movía, era espiritual. Y esta dimensión espiritual en la cual se movía el Señor, él sabía que él no lo conocía, que él se había acercado a las Escrituras y él no lo conocía, no lo había visto ni en él ni en ninguno de sus maestros. Por eso él dice, Señor, maestro, rabí, lo reconoce y le dice, sabemos que has venido de Dios. No tenía ninguna duda. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Amén. Tenía una seguridad. Entonces, de seguro, con la seguridad, la convicción que tenía de que este varón, de que Jesús
era el rey de este reino que había venido a traer al mundo. Amén. Gloria a Dios. Él vino y se presentó de noche porque no quería tener ninguna cosa que lo pudiera cortar del diálogo. Así que allí le preguntó: ¿cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo puedo entrar? Y el Señor le dijo: de veras, de cierto yo te digo que es naciendo de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Porque si no, en primer lugar dice, no puedes ver el reino de Dios. Y el ver en el griego usa una palabra que es eido, que significa ver en el sentido de conocer, percibir o entender. Si no naciere de nuevo, no puede conocer ni ver el reino de Dios. No puede percibir lo del reino de Dios. No puede entender lo del reino de Dios. Jesús declara entonces que sin nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, nadie puede entrar. Dice, nadie puede entrar en el reino de Dios. O sea que hay un nacimiento nuevo, que tiene que ser del Espíritu y también del agua, que simboliza la palabra de Dios. Por eso hay muchas personas que si yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Porque cuando nosotros nacemos del Espíritu, comenzamos a entender lo que leemos espiritualmente. Podemos tener una preparación académica que nos lleva a entender lo que leemos. Pero hay escrituras, toda la Biblia, que hay que entenderla con el entendimiento espiritual que el Espíritu nos abre. Es como que abre una puerta a un conocimiento gradual que va en aumento a medida que nosotros nos acercamos a este Rey, a Jesús. ¿Qué dijo el Señor? No podés ver si no naces de nuevo. Y nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del Espíritu y del agua. Él no entendía, estaba entendiendo las cosas literalmente. Señor, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre? ¿Es posible? ¿No? No es posible, ya está, ya naciste. Ya creciste. Pero todavía no conoces que en el mundo espiritual, donde se mueve mi reino, le estaba hablando Jesús, es posible nacer. Gracias, Jesús. Y se tiene que nacer de nuevo. Gracias, Jesús. Y cuando se nace de nuevo, se ve. Comenzamos a ver una dimensión del Espíritu Santo, de la riqueza que tiene el Señor para nosotros. Gracias. Por eso tenemos que avanzar en el conocimiento de lo que nos ofrece el Señor cuando entramos en este reino. Nos podemos quedar en la puerta sin avanzar en lo que el Señor tiene para nosotros, las riquezas de Él. Los milagros, las señales. Gracias. El cambio de toda una vida a veces que hemos estado lejos de Dios, pero que cuando se nace de nuevo se puede desaprender lo malo y se puede aprender, porque vamos avanzando
en lo que el Señor nos ha abierto, porque dice el que cree, porque yo soy la puerta, dice Jesús, y el que por mí entrare, entrará y hallará pastos, y tendrá en abundancia, y tendrá provisión. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos sanidad, el Señor nos da. Necesitamos cualquier cosa que necesitemos, pedímosle al Señor y Él lo va a hacer. ¿Cuántos creen esto? Él lo va a hacer. Yo hoy digo, Señor, gracias porque me llevaste a ponerme esto, porque dije, Señor, yo quiero ponerme ese tapadito. Y me venía acordando de esta mujer. No estuvo ni 3 meses en la iglesia, pero ella aceptó a Jesús. Y un día dijo, pastora, usted tiene que venir a mi casa, tiene que orar. Y entonces fuimos. Vos no te acordás, pero vos me llevaste. Y fuimos a la casa y oramos. Y dice, antes de que se vaya, tengo un regalo para usted. Así que me dice esto, yo lo amo mucho porque me lo tejió mi abuela. Y se lo quiero regalar. Y me venía acordando. Digo, Señor, ¿cómo tú los mínimos suspiros, como yo puse en mi estado, los conoces? Porque yo cómo quisiera tener un tapadito tejido, pero ¿quién lo va a hacer? Es muy caro. Pero el Señor dijo, aquí yo te lo regalo. Porque el Señor sabe lo que nosotros, nuestros gustos. Y esa es la grandeza de Dios, que Él puede saber en detalles lo que nosotros sentimos y queremos. ¿Cómo puede ser que un Dios tan grande que hizo el universo puede fijarse en mi deseo? Sí. Porque aquel que entra en el reino de Dios, entra, hallará pasto, y pasto en abundancia. Amén. Porque eso es, el Señor quiere que entremos en su reino, pero que avancemos, que no nos quedemos en la puerta, que no nos quedemos que Jesús es mi Salvador y me perdonó los pecados. Por supuesto es lo más importante, pero que avancemos en todo lo que el Señor nos tiene para dar. Amén. Gracias. Para darnos a conocer, para que percibamos el poder tan grande de Dios. Yo estoy sorprendida todavía con lo que pasó el jueves. Gracias. Cuando Walter dijo, pastora, discúlpeme, pero yo quiero agradecer a Dios. Y cuando él dijo lo que le había pasado, ese mismo día, yo estaba estudiando, y se me pasa así como un rayo, un auto rojo que yo sabía que era el de él, y dije, Señor, qué desastre que va a ser. Sálvalo a mi hermano Walter. Amén. Esa palabra dije. Cuando él dijo, después nos explicó acá, ¿no? Y dijo, veníamos todos bien, pero de pronto de atrás vino un auto, pero en velocidad, que no sé, yo no sé cómo hice. Pero giré, no sé, y no me chocó. Pero hubiera sido un desastre. Y cuando él dice así, dije sí. Entonces sentí mucho la presencia de Dios. Amén. Gracias. Porque eso está fuera de nosotros. Ese es el poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Es cuando el Señor puede confiar en nosotros, que cuando nos muestra algo, no nos vamos a creer ni el orgullo va a subir a nuestro corazón, sino que la gloria es para el Señor. Denle un aplauso. Fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a su nombre.
nos va haciendo entrar en este reino de Dios, nos va haciendo conocer la profundidad del Espíritu Santo, lo que el Señor nos quiere mostrar. Y eso son pequeñeces para Dios, pero para mí es algo muy grande, muy grande. Como el Señor a veces me dice cosas acerca de ustedes. Como decían los hermanos pastores, usted estaba adentro de mi heladera, adentro de mi ropero, no sé dónde estaba. Pero no soy yo, es Dios que sabe y que me comunica a mí. ¿Para qué? Para que la persona diga, oh, entonces yo cuento para Dios, por supuesto. No sos un número como para el gobierno, un voto. No. Cada uno de nosotros cuenta y es parte del reino de Dios y de sus siervos. Por eso uno tiene que entregar todo al Señor, hermano. Todo. Meditar, orar al Señor. Porque Él nos da a conocer las profundidades, los movimientos, las operaciones que el Espíritu Santo tiene para hacer en medio de su iglesia. Yo lo quiero, ¿y usted? Porque el Señor necesita vasos útiles. Pero tenemos que salir de lo cotidiano y ordinario, de lo que me falta para el peso, de lo que no sé si voy a comer hoy, no sé si voy a pagar lo que tengo que pagar. Tenemos que salir de allí y hacer, por supuesto, lo que debemos hacer, que es trabajar, bueno, aquellos que trabajan, pero hay que subir al monte. Amén. Hay que subir, hay que avanzar, porque Dios tiene algo más para darte. Y vos vas a ir viendo que a medida que vos vas hablando del Señor, el Señor va haciendo la obra. ¿Cómo se llama tu compañera? Gisela. Hace bastante que el Señor está obrando en ella. Yo veo por el historial de tus pedidos de oración y lo que se hace. Entonces, necesitamos nosotros conocer y tener la seguridad y la convicción del que el Señor toma control cuando nosotros oramos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aún sin hablar. Yo me acuerdo un día que dije, no hables, porque cuando no hablas, le das al Señor más lugar para que tome control y te sorprenda Dios de lo que puede hacer yendo delante tuyo. Y también en la retaguardia, guardando tus espaldas cuando no sabes quién está para atacarte. Entonces nos conviene a nosotros conocer y avanzar en este reino de Dios, hermano. Sí. Yo cuando estaba preparando esta prédica sentía tanto la presencia del Señor. ¿Qué es lo que nos has concedido, Señor? De pertenecer a este reino de Dios. Porque número 2, este reino es predicado en palabra y demostrado en poder. ¿Por qué nosotros tenemos que pertenecer? ¿Por qué nosotros tenemos que avanzar?
¿Por qué no quiere el Señor que nos quedemos con lo básico del Evangelio? No, el Señor quiere mostrarnos las grandezas de su potencia, Gracias. las grandezas de su reino, que ¿cómo es? Inconmovible. En Jesús hemos visto demostrado. ¿Usted leyó los evangelios? Vuélvalos a leer. Porque 3 años de ministerio, vemos cómo Él se movía, cómo demostró con su poder que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, haciendo milagros, señales, prodigios que Él realizaba. Y los que captaban y veían esta manifestación de Dios se convertían en sus seguidores y avanzaban en el conocimiento del Señor, como sucedió con Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, odiado por sus paisanos, por cobrar impuestos para los romanos. Pero él no vio una imposibilidad en que era petizo. Hay tantas imposibilidades que a veces se nos pueden cruzar a nosotros, y a mí, ¿qué me va a escuchar Dios? Pero algo tuvo que hacer. Él veía, sentía el ruido de las multitudes que lo seguían a Jesús. Ahí viene. Yo algo tengo que hacer. No me va a ver Jesús. Yo quiero que me vea Jesús. ¿Y se subió a dónde? A un sicómoro. Iba pasando, yo me imagino la emoción de Zaqueo. Ahora, ahí viene. Y el Señor casi llevados en andas por la multitud. Ahí va pasando. Nunca se imaginó que el Señor se iba a detener, se iba a dar vuelta, iba a mirar arriba y le iba a decir: Zaqueo, bajate y apurate, porque es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Dale un fuerte aplauso, Señor. Es necesario que yo vaya a tu casa hoy. Y comenzaron los fariseos todos, ¿cómo? Mira vos, porque en la multitud había de todo. ¿Qué va a hacer en la casa de este vendedor, cobrador de impuestos? Que es un pecador. ¿Se va a sentar a la mesa con él? Y fue, yo me imagino que fue, ordenó todo para recibir a Jesús. Y allí estaba. Mirá cómo se sienta con este pecador. Un momento, dijo Zaqueo, poniéndose de pie, dijo: un momento, yo no solamente voy a seguir a Jesús, sino que lo que yo he cobrado de más, lo voy a devolver como dice la ley, 4 veces más. Porque yo ahora, desde este día, voy a ser un discípulo de Jesús. ¿Qué le dijo el Señor en Lucas 19? Ya no tenemos el ruidito de la Biblia porque lo tenemos en el celular. 19. ¿Qué le dijo? Qué lindo. En el 7
Y al ver esto que todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En el 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, no se escondió, puesto en pie, le dio una valentía, esta valentía de los que creen en el Señor. Gracias, Jesús. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias. Entonces vemos que el Señor manifestaba su poder cambiando los corazones, transformando las vidas, cambiando el futuro y el destino de las personas que tomaban una decisión de cambiar sus rumbos y seguirle al Señor. Gracias, Jesús. Por eso el Señor nos dejó a nosotros que enseñemos cómo se tiene que entrar al reino de Dios. Como dice allí en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pero en el 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque Él es el Rey. Él es el Señor de señores. Él es el que vino a traer este reino a los corazones. Amén. La vida hoy, para tantos millones de personas que viven en este mundo, es dura, llena de dolor, sufrimiento. Vivimos en un mundo con mucha ansiedad, donde hay terrorismo, donde hay colapsos económicos, donde hay confusión política, donde hay desempleo, donde hay divorcios, donde hay desesperación. La gente necesita una buena noticia. Gracias, Jesús. Y el Evangelio es esta buena noticia que viene del cielo. Gracias, Jesús. ¿Y quién la va a dar a conocer? Nosotros. Porque en la base de que Él tiene toda la potestad como Rey de este reino, nos manda a nosotros. Por eso no tenemos que tener vergüenza de hablar de este reino. De hablar de que el Señor tiene poder para levantar aún a los muertos. De hablar de este reino que se puede recibir en el corazón. Amén. ¿Por qué podían en ese momento seguirlo los ricos y los pobres por igual? Nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué corrían los niños para estar con Él? ¿Por qué los bendecía? ¿Por qué más de 5.000 personas se olvidaron por 3 días de que y tendrían hambre, de que tendrían sed en medio del desierto? ¿Por qué estas 5.000 personas dejarían sus casas, sus granjas, sus barcos de pesca, sus comercios, solo para sentarse a escuchar lo que Jesús tenía para hablar? ¿Por qué suspenderían sus actividades, salidas, fiestas, para correr hasta el lugar donde Jesús predicaba?
La respuesta es que habían recibido, habían hablado, habían visto lo que significaba ser un ciudadano del reino de Dios. Que seguramente muchos de ellos habían cambiado su estilo de vida y tenían una esperanza de un futuro promisorio que jamás se encontrarían en otro lugar. Porque hay personas que dicen, si tuviera $1.000.000 nomás. Porque piensan que el poder está en el dinero, aunque tiene un poder. Pero no es todo. Pero ser parte de este reino es tener las riquezas incalculables, espirituales, de logros, de promesas cumplidas, de cambios, de gozo, de compartir, de amplitud, de conocimiento, de alegría, de romper yugos que por generaciones han estado esclavizando a las familias. Por eso, en esta predicación que nosotros, si queremos ser como Jesús, ¿qué tenemos que qué? Predicar esta palabra y demostrarla con el poder del Señor. No eres tú el que sana, es Dios. Por eso no tengas miedo, vamos a orar. Que el Señor tome control. Cuando usted ve que hay una actividad satánica, porque es algo que se dispara de un momento a otro en paz y de pronto es una guerra. Hay que ejercer ese poder en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, os será hecho. Os será hecho, decilo conmigo. Os será hecho. Entonces cuando usted ve que algo está sucediendo, tiene el poder en el nombre de Jesús de atar. En el nombre de Jesús. No me puedo mover. Ore para que el Señor la sane o lo sane. A veces nos hemos olvidado el poder que tenemos en el nombre de Jesús. Hay muchas personas que están esperando entrar en este reino de Dios. Y necesitamos nosotros hablar. El enemigo se encargó de que nos calláramos bastante la boca. Hasta nos puso el bozal. Pero hablemos. Hablemos de este reino. Hablemos. ¿Sabe qué? Tenemos que saber, porque a veces nos desilusionamos, sí, yo he hablado a tantos, nunca vinieron. Al Señor lo siguieron multitudes. No todos entraron en este reino, pero sí lo sabían. Por eso el Señor, como maestro, como le dijo Nicodemo, rabí, Él enseñaba por medio de las parábolas, porque había gente que se saciaba escuchando las lindas historias con una moraleja práctica. Qué lindo que habla el Señor. Pero a los discípulos los tomaba aparte y a todos aquellos que tenían sed de saber. ¿Qué quiere decir esto? No se quedaban con la historia y con la moraleja, sino, ¿qué quiere decir, Señor? Tenían un hambre espiritual de saber qué es lo que quería decir. ¿Hay algo que tengo que hacer yo? Y entonces el Señor los apartaba y les decía, esto quiere decir. Y les daba la aclaración de las parábolas. Porque los que estaban buscando genuinamente la verdad
buscaban respuestas que necesitaban recibir. Y hermanos, nosotros hemos sido privilegiados en conocer el Evangelio. ¿Cuántos años? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? El Señor quiere que avancemos. En Marcos 16:15 y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. En Mateo 24:14 y será predicado este Evangelio ¿de qué? Del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tenemos que predicar. El resultado depende de la decisión de la persona. Si quiere avanzar y que, Señor, ¿qué más tengo que hacer yo? Hay personas que están por mucho tiempo sin bautizarse, sin hacer nada. Sin avanzar. Y es necesario avanzar en este reino. Amén. Amén. Porque cuando sea predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá ¿qué? El fin. Será predicado este Evangelio del reino. Diga del reino. Del reino, en todo el mundo. En Lucas 12:35. Uy, se me pasó la hora. Parece como que hace 15 minutos que estoy hablando. 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Tenemos que estar preparados, porque el que tiene encendida la lámpara ve, no está en tinieblas. Y el que ve sabe dónde va y no tropieza y no cae. Podemos entonces, como conclusión, en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nosotros queremos ser como Jesús, número 1, tenemos que pertenecer a este reino de Dios, nacer de nuevo. Número 2, tenemos que predicar la palabra y demostrar que en él hay poder. Podemos experimentar como conclusión, allí en el 17, que Jesús vino a traer el reino de los cielos, porque allí él enseñó a orar en el Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que nosotros podemos tener la experiencia de traer el cielo acá en esta tierra que está sufriendo tanto azote, tanta violencia, tanta muerte, tanta desolación, tanto engaño, tanta mentira. Podemos, por medio de predicar el Evangelio del reino de Dios, podemos traer el cielo a la tierra. Gracias, Jesús. ¿Cuántos creen esto? Amén. Tú puedes traer el cielo a la tierra. Allí donde vives, allí donde está el problema, allí donde trabajas, puedes traer el cielo
a la tierra. ¿Cuántos creen esto? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si no lo predicamos nosotros, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Pero tienen un límite, porque las piedras hablaron, aquí pasó Jesús, pero tú no tienes límite, porque tú hablas, puedes transmitir lo que has recibido de Dios, el milagro que Dios ha hecho contigo y con tu familia. Si no lo predicamos nosotros, ¿quién lo hará? Como Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Cuán grande es tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por tu evangelio, por conocer este reino de Dios, por haber nacido de nuevo y por poder avanzar, porque tú quieres que avancemos. Que seamos cada uno de nosotros un parlante de tu evangelio. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Sí, Señor. Gracias, Dios. Bendice a las personas que están mirando este video, Señor, que sientan tu presencia. Y que tú, Señor, les des esta necesidad de conocerte a ti y de avanzar en tu reino. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra lejanía, nuestra indiferencia, nuestro no quiero. Sí queremos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Queremos ver tu poder a favor de los seres humanos. Gracias, Señor. He aquí. Aquí estoy, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Bueno, que el Señor les bendiga. El día jueves los espero más o menos a las 7:30, 7:20, con la ministración de la palabra. Que el Señor te bendiga en este día y nos vemos. Amén.